Y la semana anterior que estuvimos festejando a las mujeres de casa, estuvimos hablando de la identidad de esta mujer, de la mujer, ¿verdad? Como compañera del varón. Pero el día de hoy vamos a estar hablando el tema, ¿qué significa ser un varón en este siglo, en este momento? Y en el año 2019, una de las marcas más grandes del mundo de cuchillas de afeitar, me refiero a Gillette, lanzó una campaña publicitaria que se volvió viral por todo el planeta. La campaña tenía como premisa una pregunta y decía, ¿qué significa realmente ser hombre? Durante décadas los anuncios de la marca habían presentado una imagen clásica del hombre fuerte, seguro, proveedor y exitoso. Pero esta vez decidieron hacer algo diferente. El video mostraba escenas de la vida real de niños que hacían bullying, hombres que se peleaban, comentarios irrespetuosos hacia mujeres, padres ausentes, jóvenes confundidos en su identidad. Entonces apareció una frase que generó debate mundial. ¿Esto es lo mejor que puede ser un hombre? El comercial se volvió uno de los más discutidos de la década. Millones lo apoyaron, millones lo criticaron, pero todos coincidieron en algo. La pregunta es necesaria. ¿Qué significa ser un hombre en esta época? Porque hoy vivimos en una generación donde muchos hombres están confundidos. Algunos crecieron sin padres, otros crecieron con modelos tóxicos, modelos equivocados o con padres ausentes. Y muchos días se escuchan estos mensajes contradictorios, que los hombres no lloran, los hombres deben dominar, el hombre debe hacer lo que quiera, la masculinidad es un problema. Así que la pregunta sigue abierta. ¿Qué significa realmente ser un varón? Y lo más importante aún, iglesia, ¿qué significa ser un varón conforme al diseño de Dios? En el siglo pasado, ser varón, ser un hombre, era más fácil, porque era el varón el que proveía de alimento, de un hogar, de hijos, de seguridad. Pero en este siglo las mujeres ya no necesitan de un varón para obtener alimento, una casa, recursos. Inclusive ya no necesitan de un hombre para tener hijos. Ya vienen con hijos incluidos. Entonces, para conocer la identidad del varón tenemos que preguntarle al Creador, no a la creación, porque ahí empieza la confusión. Cuando uno quiere encontrar su propósito, su destino en la creación y no en el Creador. Y en el libro de Génesis, en el libro de los principios, vamos a ver qué dice la Escritura acerca del varón. Así que esta crisis del varón moderno, ¿verdad?, es porque ha perdido esa brújula, esa identidad, ese norte, y la sociedad ha tratado de redefinir a los hombres basándose en la cultura y no en el Creador. Hoy el hombre se siente atacado por el feminismo, confundido por el machismo, y al no saber quién es, se vuelve pasivo o agresivo. Y la sociedad intenta feminizar al hombre o volverlo un tirano. Ambos extremos son un error de diseño, porque ha confundido su función con su rol. Muchos toman su identidad del rol que desempeñan, del trabajo, del título, de los éxitos, de los logros. Y el rol que haces, tu trabajo, no es tu función. Ahí está la clave. La identidad no es algo que el hombre construye o copia, es algo que el hombre descubre y recibe de parte de Dios. En la creación, el hombre, el varón, nos va a dar pistas acerca de la identidad. Y en Génesis 1:27 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos que tanto el varón como la mujer estaban en la mente de Dios. No hay tal de que primero creó Dios un borrador y después sí ya la perfección. No, desde el principio los dos estaban en el plan de Dios, pero los momentos y los lugares, la materia prima con la que fueron hechos cada uno son diferentes, y estas pistas nos da claridad tanto de la identidad del varón como de la mujer. Ya lo hablamos la semana anterior. Hablamos que la materia prima de la mujer era diferente a la materia prima del hombre.
Hablamos que el contexto, el ambiente donde la mujer es puesta es diferente al ambiente donde el varón es puesto. Así que acompáñeme por favor. Moisés escribe en el capítulo 2 del Génesis lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿qué dice? Del polvo de la tierra. Wow, no puedo buscar un poquito de tierra, arena, piedra, ¿no es cierto? No había otro material. Señor, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué del polvo? Póngase a pensar en el polvo. O sea, si pasa el dedo y hay polvo, ¿no es cierto? O sea, no estamos hablando de titanio, de adamantium, así como Wolverine, ¿no es cierto? Era como, meditando en esto, era como que, Señor, no había alguna cosita mejor, oye, del polvo. Ni siquiera éramos tierra, sino del polvo de la tierra formó al hombre. Pero aquí hay un mensaje, iglesia. El polvo como materia prima que Dios elige, que Dios escoge, lo más insignificante para realizar su obra más grande. Desde la creación ya podemos ver que Dios toma lo más pequeño, lo más insignificante, para hacer su obra más grande. Y esto sirve para demostrar que el valor del varón no está en su sustancia, sino en su diseñador, en su creador. Queridos varones, tu valor no está en tu profesión, en tu apellido, en tus posesiones, en tu cuenta bancaria, en tu pasado. Tu valor está en tu creador, en tu Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el polvo también es un recordatorio de nuestra necesidad de Dios, de nuestra dependencia. El salmista escribe en el Salmo 103, verso 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Y el entender cuál es nuestra materia prima, queridos varones, nos ayuda a mantener los pies bien puestos en el suelo, para evitar que el orgullo se eleve en nuestro corazón. El recordar que somos polvo nos mantiene aterrizados, literalmente. Nos recuerda que somos criaturas y no el creador. Si Dios retira su aliento de vida de nosotros, volvemos a ser polvo de la tierra. Ahora, Dios no necesita materiales nobles para hacer algo único, algo santo. Él santifica ese polvo con su presencia y al dar el aliento de vida, crea al hombre. Por eso, queridas mujeres, ustedes deben entender que al haber sido tomados del polvo como varones, somos básicos. No nos pidan mucho, por favor, somos básicos. Cuando tú ya conoces a tu papá, conoces a tus hermanos, conoces a tu esposo, te das cuenta que es básico, las necesidades básicas. ¿Ok? Su materia prima es diferente, queridas mujeres, por eso es que ustedes pueden ver el color. ¿Cómo era, mi amor, el de la boda? El rosa, ¿qué? Rosa cuarzo. Para un hombre son los colores básicos: amarillo, azul y rojo, blanco. Se acabó. Pero el rosa cuarzo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Por qué nos hacen eso? Para un hombre es lo básico. No nos digan estas cosas raras. Entiéndannos, por favor, que solo somos polvo. Pero en el verso 8 se pone interesante la situación, porque dice que Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Pero la pregunta es esto: en el verso 7 Dios toma el polvo, sopla su aliento de vida, se vuelve un ser viviente, pero luego forma el Edén. Pregunta: ¿dónde estaba el hombre entonces todo ese tiempo? ¿Dónde estuvo el varón todo ese tiempo antes de que se formara el Edén? ¿Qué estaba haciendo? Porque no es que Dios formó al hombre y enseguida formó el Edén. La tierra ya estaba formada.
Y es más, en el versículo 2 del Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu Santo estaba sobre las aguas, sobre la faz de la tierra. En otras palabras, el Señor fue muy intencional en poner al hombre en este mundo inhóspito, en este mundo salvaje, en este mundo hostil. En ese contexto, de manera intencional, el Padre y Creador pone al varón en ese ambiente. Y eso explica por qué cada hombre, cada varón, en su ADN espiritual, está la aventura, el riesgo, el peligro, el pelear batallas. Porque el Señor fue intencional en primer lugar en poner al hombre en esa tierra que estaba en proceso de formarse, de ordenarse. Claro, el Edén ya tipifica la presencia de Dios, el descanso, el deleite, y en ese contexto entra la mujer. Por eso, mujeres, es que ustedes quizás no nos entienden muchas veces. ¿Por qué queremos hacer cosas que quizás atentan contra nuestra vida? Es que no entiendo, pastor. ¿Por qué se va a hacer esos deportes extremos? ¿Por qué se va a hacer eso? No entiendo por qué tiene que hacer eso. ¿Por qué se compró moto? Si ya tiene carro, ¿por qué, pastor? Porque en el ADN del varón, desde el Génesis, el Padre fue muy intencional en ponernos en la tierra que estaba viviendo un caos, un desorden. Y aquí quiero pedirle un fuerte aplauso para mi esposa, por favor, que así como la semana anterior, yo también me ayudó a predicar esta semana, también ella nos quiere aportar en el mensaje a los varones. Mi amor. Es verdad, conociendo un poco esta naturaleza, ¿no?, del hombre, pero también yo les decía, complementemos esto. Se recuerdan la semana pasada un mensaje para los que las aman, ¿no?, a las mujeres. Entonces ese también es un mensaje para todos los que amamos a esos hombres, ¿no?, el poder entenderlos. Y pues tengo 3 puntos que yo quiero compartirles el día de hoy. Pero el número 1 es a todos, déjenlos crecer y pelear sus batallas. ¿Y a qué voy con esto? Si usted es de los que apunta o es visual, es punto número 1, déjenlos crecer y pelear sus batallas. Hay un autor de un libro que se llama Salvaje de Corazón. Y John Eldridge dice que la mayoría de los hombres están como aburridos, frustrados, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad, las familias, a veces la iglesia, les ha dicho que tienen que ser buenos chicos y como que encasillarlos en que ustedes tienen que ser buenos en la vida, tienen que ser buenos chicos. Pero en realidad lo que deberíamos empujarlos es a ser hombres peligrosos para el mal, prepararlos, ser peligrosos pero para el mal. Entonces, el autor dice que el hombre en sí tiene 3 deseos centrales, así grabados en su alma, pero el que yo quiero tocar en esta mañana es que cada hombre tiene una batalla que pelear. Más o menos mi esposo lo mencionaba, siempre están como que ahí, atentos a qué batalla se viene. Pero yo no me refiero a conflictos innecesarios, ¿no? Ay, la pelea que se armó ahí, yo también me sumo, también voy a pelear ahí. No, sino que se trata de tener una causa, por ahí se ríen, a tener un propósito. A eso se refiere, una batalla, un propósito. Puedes ponerlo ahí como batalla, propósito. Algo digno por qué luchar en la vida, ¿no? Entonces puede ser, si eres padre de familia, el defender a tu familia, luchar por la justicia, construir algo significativo, ¿no? Vencer el pecado, la tentación, la injusticia, proteger a los más indefensos, vulnerables, cumplir el llamado que Dios te dio, el llamado de Dios para tu vida, ¿no? Entonces, cuando el hombre no encuentra una verdadera batalla en su vida, lo puede reemplazar por batallas falsas. Entonces puede ser que está en una competencia en realidad que es destructiva para tu vida. Puede ser que caiga en adicciones, ¿no? Luchar esta batalla, adicciones, agresividad sin propósito. O sea, ni bien hablas y ya está listo para pelear, ¿no? Para responder con agresividad. Bueno, escapismo, entiéndase por como que
meterte demasiado en el mundo de fantasías, videojuegos. Estoy hablando como de extremos, ¿no? Como una batalla falsa, distracciones constantes, ¿no? Entonces, como que pierde el enfoque y entonces su batalla puede ser cualquiera de estas, ¿no? Entonces, la idea central es que el hombre en realidad fue creado para participar en una lucha significativa, no para vivir una vida pasiva o sin misión. El hombre necesita una misión, algo como dicen, ¿por qué morir? ¿Verdad? Y pues bueno, hay varios ejemplos. Ustedes pueden recordar el rey David, ¿no? Siendo un muchachito, siendo un jovencito, él dijo, yo voy a pelear contra Goliat, cuando nadie más quería hacerlo. Un muchachito. Nehemías, cuando él vio a Jerusalén totalmente destruida, esto a él lo conmovió y pues dijo, yo decido reconstruir los muros. Eso fue una misión, una lucha, una batalla que él decidió pelear. Y ahora en la historia, ustedes habrán escuchado de Nelson Mandela. Él pasó 27 años en prisión, no 1, no 2, 2 décadas, casi 3, 27 años en prisión por luchar contra el apartheid. ¿Qué es esto? De pronto escuchaste el término, pero esto era todo un sistema de segregación racial donde creaban lugares separados. Aquí entran los blancos, aquí entran los de raza negra. Entonces, él luchó contra eso en Sudáfrica y cuando él salió, él lideró el proceso de reconciliación que transformó a toda la nación, ¿no? Louis Pasteur, tal vez han escuchado a los que les gusta la ciencia. Bueno, su guerra no fue tal vez alguna parecida a las que nombré, sino que fue en el área de la ciencia. Él y sus descubrimientos que tuvo ayudó a que existan muchas vacunas de las que conocemos y microbiología que salvaron millones de vidas. Un hombre con propósito, luchó hasta el final, hasta lograr lo imposible prácticamente para su época. Ahora, vámonos a ejemplos tal vez de batallas cotidianas. Eres un padre de familia que trabaja incansablemente por tu familia, ¿no? Levantarte temprano, salir con esa misión de cumplir un día más de trabajo, no es fácil, las condiciones no son fáciles, pero estás ahí luchando tu batalla cotidiana. También un padre que decide romper ciclos negativos, un padre que dice, sí, si bien es cierto, mis antepasados, mi abuelo, mi padre tuvieron adicciones, no fueron amorosos, no, pero yo decido romper ese ciclo y yo voy a ser un padre presente, voy a ser un padre amoroso, responsable, para que mis hijos tengan un futuro diferente. No está de más decir el padre que lucha por la educación de sus hijos, ¿verdad? Día a día está luchando porque sus hijos tengan una buena educación, que protege espiritualmente su hogar y que permanece en medio de la dificultad. Yo creería que esa es una de las más difíciles, porque decide permanecer, ¿no? Aun cuando ya no todo está tan fácil, ¿no? Entonces, no todas las grandes batallas se pelean en campos de guerra, o como les dije a algunos personajes, ¿no?, de la historia de la humanidad, sino que muchas de las más nobles del mundo son esas que se libran en los hogares, ¿no? Desde tu cuarto de guerra, desde tu hogar, ese padre que decide amar, proteger, proveer para los suyos y para su familia. Amén. Amén. Así es, queridos varones, esa es la razón de por qué, si no descubres tu identidad en Dios, vas a estar peleando unas batallas equivocadas. Vas a estar peleando batallas con la persona equivocada. Y el trabajo del enemigo es hacerte creer que aquella persona que Dios trajo para hacer esa ayuda, ese complemento, se vuelva tu enemiga, tu enemigo. Y empieces a pelear con quien fue creada para hacer tu ayuda idónea. Por eso es importante entender nuestra identidad. Que el Señor no nos llamó para ser pasivos. Bueno, dejemos que las cosas pasen. Todo lo contrario. Él nos puso en un lugar hostil, duro, difícil, para encontrar nuestra identidad. Y luego, dice el verso 15, que Dios toma al hombre y lo lleva al huerto del Edén. Y esta es la primera referencia que se hace en las Escrituras sobre un discipulado, sobre una formación intencional. Dios tomando al hombre y llevándolo al huerto que había plantado, que había decorado, que había adornado, que habían colores como el rosa cuarzo, ¿verdad?
Jehová Dios dice, tomó pues al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y aquí está el propósito, queridos varones. Las palabras labrar y guardar en el hebreo antiguo son abad y shamar. Son términos técnicos utilizados en el libro de Números y Levíticos para describir las tareas de los sacerdotes y levitas. En otras palabras, ese huerto del Edén era el primer tabernáculo, el primer lugar de encuentro entre Dios y su creación. Y puso allí al hombre, como los sacerdotes y levitas de la temporada de Moisés, en el huerto, para servir. Un sinónimo de la palabra labrar o abad en el hebreo es servir. Se traduce como labrar el campo, pero es la misma palabra para el servicio a Dios en el culto. Qué interesante, queridos hombres. La razón de por qué, dice Salomón, de por qué muchos vienen a pobreza o la pobreza viene a ellos, es porque dejan de servir. Es que si no me pagan, no hago, pastor. Y es un grave error, porque es tu diseño, es mi diseño el servir, el aportar, el sumar y confiar que Dios va a hacer su parte. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra shamar significa guardar o vigilar. Y esta instrucción es dada a los sacerdotes para que guarden la santidad del templo y no permitan que nada impuro entre. En la versión de la palabra Dios habla para todos. Este verso se traduce como Génesis 2:15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Mientras meditaba en este pasaje, el Espíritu Santo me conectaba con la parábola que Jesús enseñó sobre el sembrador. En Lucas 8 vemos esta enseñanza, esta historia que Jesús cuenta, y dice que un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otros cayeron entre rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y se ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Qué interesante que el propósito del hombre esté ligado a cultivar, a cuidar y a multiplicar la presencia de Dios. Y aquí Jesús está enseñando nuevamente los misterios del Edén, los misterios del reino de Dios. Y nos recuerda en el verso 11, dice el significado de la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y la reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje se queda desplazado por las preocupaciones, por las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, que se aferran a ella con paciencia y producen una cosecha enorme. ¿Por qué? ¿Por qué, me preguntaba, Señor? Porque estos hombres del cuarto tipo de tierra que produce una gran cosecha tienen identidad, cultivan la palabra en su vida, cuidan la presencia de Dios en su vida, en su hogar, y traen una cosecha abundante. Como varón, cuando determines en tu corazón cultivar la palabra de Dios, cuidar la presencia de Dios,
darlo por sentado que la gran cosecha va a venir a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy el Edén no es un lugar físico, hoy el Edén es la presencia de Dios, es Jesús en tu corazón. Y por eso es importante cultivar la semilla, la palabra de Dios en tu vida. Querido varón de Dios, siembra la palabra en tu familia, en tu comunidad. Pastor, ¿cómo lo hago? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la adoración. Y si necesitas ayuda, aquí hay todo un proceso para ayudarte en este caminar de fe. También esto me habla de cultivar nuevas formas, nuevos modales. Y aquí quiero pedirle a mi esposa también que agregue algo más. En cuanto a este punto, yo recordaba una canción. Y pues el segundo punto que quería compartirles es que ser caballero no es suficiente. Debe parecerse a Cristo. Lo repito, ser un caballero no es suficiente. Este hombre debe parecerse a Cristo. Y esta canción que recordaba de una banda famosa estadounidense es una canción de amor y de desamor, y se llama Cuando eras joven. Y me llamó mucho la atención porque está traducida, pero dice esto, empieza la canción así: te sientas en tu dolor, esperando a un chico hermoso para salvarte de tus viejas costumbres. Juegas a perdonar, míralo ahora, aquí viene. Él no se parece a Jesús, pero habla como un caballero, como te imaginabas cuando eras joven. Cuando eras joven, termina la canción. Entonces, ser un caballero no es lo mismo que parecerse a Cristo, ¿no? Un hombre puede hablar bonito, tener buenas costumbres, modales, ser educado, ¿no? Aparentemente todo bien. Pero eso solo es un comportamiento que aprendiste. Esto tan solo es un comportamiento aprendido. Debe parecerse a Cristo. Parecerse a Cristo es otra cosa. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tener un corazón transformado, amar de verdad, vivir con humildad, tener el carácter como el carácter de Cristo. Por eso digo, debe parecerse a Cristo. Un hombre de verdad debe ser capaz, y una mujer también de verdad, de decir, con Cristo, con todas estas batallas que libro y las cosas que lucho, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El carácter de Cristo en ti. Entonces, este versículo te muestra que el objetivo no es tan solo portarse bien, ¿no? Ser un caballero como cuando eras joven, cuando querías esto, ¿no? Sino que Cristo viva en nosotros. Un caballero te puede impresionar, pero solo un hombre que se parece a Cristo puede transformar un hogar, puede transformar una ciudad, puede transformar una nación. Amén, muchas gracias. Queridos varones, diga por favor, cultivar como varones. Cultivar, cuidar, fructificar. Gracias, Rosita. 3 acciones que van a ayudarte a encontrar tu identidad, porque la identidad no es algo que se aprende, no es algo que se construye como la sociedad te quiere hacer creer. La identidad es algo que se recibe. Cuando caminas en tu diseño y en tu propósito y decides cultivar, decides cuidar lo que Dios te ha dado, su presencia, y decides dar fruto. Señor, quiero dar mucho fruto. Tal vez hoy estás dando fruto al 30 o al 60, o ya estás en el 100 por 1, o tal vez no, tal vez es tiempo de cultivar nuevos hábitos, nuevas maneras de pensar, de reaccionar. No solo como un caballero, sino como un hombre de verdad. ¿Y cuál es nuestro estándar? Pablo hablándole a Timoteo: Timoteo, la estatura del varón perfecto, ese es nuestro estándar, Jesucristo. Y Pablo, miren, Pablo era sin mente, sin anestesia. A Timoteo le decía: Timoteo, los que no quieren trabajar, que no coman. Wow.
dirigido a los varones. Por eso, mujeres, decía la pastora, dejen que ellos peleen sus batallas. No, mi bonito, mi guauito bonito, ¿cómo no va a comer? Solo tiene 30 añitos nomás. Yo tengo que trabajar para darle a mi niño bonito. Le estás haciendo un daño. Estás atentando en contra de la identidad de ese varón. Lo estás atrofiando. Porque el día en que no estés, el día en que ya no estés, querida mamá, querida dama, querida esposa, él no va a saber qué hacer. Y la sociedad te hizo creer que ser peligroso era malo. Cuando eso está en tu ADN, como dijo mi esposa, ser peligroso para el mal. Que tu corazón se encienda cuando ves injusticias y no te quedes callado y pasivo para que alguien más lo haga. Cuida que esa semilla que Dios te ha dado, que esa familia, ese talento, ese don que Dios te ha dado, germine, se multiplique. Sé diligente y examina tu corazón en qué áreas aún siguen duras por la falta de perdón. En qué áreas del corazón la palabra no ha podido echar raíces porque están secas por la comparación, por la amargura, querido varón. En qué áreas la preocupación aún te sigue ganando. Ya estamos a quincena y ya no llego a fin de mes y ahora, Señor, y desplazas la palabra. Examina tu corazón, querido varón. Si todavía batallas con el afán por hacer dinero y te consumes. Mire, el principio es práctico. Ya estás en el Edén. Y todo lo que tú compartes se queda contigo. Todo lo que tú retienes se va. Repito esto, todo, querido varón, lo que tú compartes se queda contigo, pero lo que tú retienes se va. Por eso no batalles con el afán por hacerte rico. Salomón dice, desiste porque esa no es la motivación. La motivación correcta es, Señor, voy a dar mucho fruto, porque eso, ahí está mi identidad y eso te da gloria y honor a ti. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, los placeres de la vida. El pecado sexual, la lujuria, la impureza. Queridos varones, el enemigo sabe cómo tender trampas para mantenerte esclavizado. Sabe que un poquito de agua contaminada puede contaminar todo el envase. Por eso es que Salomón nos anima en el capítulo 28, verso 13, que los que encubren sus pecados no prosperan. Pero si los confiesas y los abandonas, recibes misericordia. Queridos varones, nuestro Padre es un Padre de misericordia. Él no entiende por qué sigues sosteniendo aquello que te daña, que te lastima, que te lleva a actuar de una manera equivocada. Es tiempo de abrir tu corazón y pedirle al Señor que su misericordia te alcance. Escudriña en tu corazón para encontrar tu identidad, para que puedas fluir en tu identidad y no encubras todo aquello que se vuelve un lastre en tu vida. Ya para esta etapa de tu vida tendrías que estar en otro nivel, con otras bendiciones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Es tiempo de cultivar nuevos hábitos, tiempo de cuidar lo que Dios te ha dado y tiempo de llevar mucho fruto. Y aquí mi esposa quiere también aportar algo. Vamos terminando ya. Y bueno, el tercer punto que les comentaba que quería compartirles, y este es un mensaje a las mujeres. Un hombre no es tu salvador, él también necesita un salvador. Y pues un hombre puede ser muy amoroso, puede cuidar a su familia, puede apoyar, puede acompañar, pero él no puede salvar el alma de nadie, porque también necesita ser salvado. Entonces, un hombre puede ser un buen esposo, un buen padre, un compañero de vida, un buen hermano,
pero no puede llenar el lugar que solo Jesucristo puede llenar en nuestras vidas. Y si estamos haciendo eso, le estamos dando un lugar que ni siquiera Él mismo va a poder sostener, ¿no? Porque Salvador solo es nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que el llamado es no depender de ellos, al nivel de pensar que Él es esa persona que nos va a salvar en cualquier situación. Dependamos de nuestro Creador. Este es el mensaje para los que aman a esos hombres. No pongamos ese peso en ellos, porque ambos necesitamos un Salvador y ese es Jesucristo. Amén. Amén. Y finalmente, el dar fruto, queridos varones, no es opcional, es parte de tu identidad. Fuiste diseñado para dar fruto, para llevar una gran cosecha. Por eso te frustra. Por eso te frustra cuando las cosas no salen o ves poco resultado y quieres abandonar. Pero ahí no es tiempo de abandonar, queridos varones. Es tiempo de resistir, es tiempo de seguir cultivando, de seguir cuidando, porque en su tiempo la cosecha vendrá y será enorme. ¿Cuántos dicen amén? Juan 15:8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Este es Jesús hablando. Así que no temas esos sueños de grandeza, esas aspiraciones de querer algo grande, algo eterno, algo que impacte, algo que quede para las generaciones, porque está en tu ADN, está en mi ADN, querido varón. Pero si no estamos llevando mucho fruto, no te frustres, no renuncies a tu hogar. El enemigo te va a hacer creer que escogiste mal, que tienes que cambiar de esposa para empezar de nuevo, porque ahí sí las cosas van a funcionar, y no es así, porque es tiempo de examinar cómo está tu Edén. ¿Está descuidado? ¿Ha crecido maleza? ¿Han entrado plagas? O tal vez no, has sido diligente y lo tienes bien podado. Y te ven y dicen, wow, yo quiero ser como él, yo quiero ser como esa persona, como ese hombre. Y ven tu Edén bien podado, bien cuidado, pero tal vez no hay fruto. Tal vez es tiempo de ir más profundo. Tal vez es tiempo de escarbar y abonar para que tu familia, tus finanzas, el talento, el don que Dios te ha dado, se encamine en el propósito. Y cuando tú haces tu diseño, tu propósito, tu identidad viene, entiendes, wow, ahora entiendo lo importante de ser un hombre de verdad. Wow. Esa responsabilidad el Señor no se la dio a la mujer. Y tú renuncias a tu identidad, dejando que ese trabajo lo haga ella, que se encargue ella. O peor aún, escuchas a la serpiente condenándola, culpándola, señalándola por tu culpa, por tu gran culpa. Queridos hombres, tenemos una gran responsabilidad por el Edén que se nos ha entregado. ¿Cómo está tu Edén? ¿Cómo está tu Edén? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está la presencia de Dios? ¿Disfrutas a Dios? No sé si sabías, pero la visión de esta iglesia es disfrutar a Dios tanto que lo empezamos a compartir. Disfrutar el amor del Padre tanto que empezamos a amar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, en especial el que te pone Bad Bunny a las 3 de la mañana. Disfrutar la gracia del Hijo tanto que no nos afanamos, las puertas se abren, las conexiones se dan, los contratos llegan, los aumentos, los ascensos. Disfrutar tanto la presencia del Espíritu Santo que lo imposible se vuelve posible. ¿Pero para qué? ¿Para que el Edén esté bien cargado y frondoso? No. Para cumplir la gran comisión, extender esas buenas noticias a Guayaquil,
al Ecuador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser parte de esto? Ponte de pie. Queridos varones, pónganse de pie. Permítanme orar con ustedes. Porque no les habla un varón que ha logrado, ha conseguido todo. Para mí fue una lucha con Dios armar este mensaje ayer. El Señor sabe qué áreas de mi Edén están descuidadas. El Señor sabe qué áreas de mi Edén tienen lindas flores y qué áreas de mi Edén no están dando fruto. Entonces sí fue como una lucha ahí con el Señor, pero aquí estamos, queridos hombres. Estamos juntos en esto. Tienes una gran responsabilidad como varón. Y le voy a pedir al Espíritu Santo que despierte una vez más ese deseo de luchar, de batallar. Ahora entiendes por qué Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que la arrebatan. Porque no son los hombres pasivos los que hacen que el reino de Dios se mueva en esta tierra. No, tienes que tener esa actitud de ser violento contra el mal y no contra tus hijos, no contra tu esposa, no contra los que te aman, de ser violento en contra de las injusticias, en contra de la muerte y arrebatar los cielos aquí para la tierra. Que el Señor avive esa llama, querido hombre, que quizás te cortaron las alas. Te dijeron, hoy no, tienes que ser más dócil, más sensible. Sí, Jesús lloró. No te estoy diciendo que apagues tus emociones. Te estoy diciendo que recuperes tu identidad. Que cuides, que cultives y que fructifiques. Porque allí va a estar la satisfacción. Ya no más frustración, querido hombre. Vives frustrado, vives enojado con la persona equivocada. Contra ti mismo te molestas, te enojas. ¡Ey! Cultiva, cuida y fructifica. Cultiva, cuida y fructifica. Y cada vez vas a tener más claridad de tu identidad. Cultiva, cuida y fructifica. Y cada vez va a estar más clara tu identidad. ¿A qué te llamó el Señor? Padre, en esta mañana estamos aquí como tus hijos, Señor, como hermanos, como amigos, como compañeros de batalla, Señor. Venimos a entregarte una vez más nuestro corazón, a pedirte, Señor, que escudriñes nuestra mente y nuestro corazón, como decía el salmista. Examínanos, Señor. Examínanos, Padre. Examina nuestra mente, nuestro corazón, cada intención, Señor, y saca de raíz toda pasividad que el mundo y el enemigo ha querido poner. Saca de nuestro corazón, Señor, todo aletargamiento, esperando, entre comillas, que las cosas sucedan, cuando tú nos llamaste a hacer que las cosas sucedan. Padre del cielo, escudriña nuestra mente y nuestro corazón y rompe de una vez y para siempre toda atadura en el área sexual que trae culpa y condenación, Señor, por no entender nuestra identidad. Te pedimos en el nombre de Jesús, querido hombre, ahí donde tú estás, levanta tus manos y confiésale a tu Padre Celestial tus batallas internas, tus luchas, tus dudas, tus deudas, tus pecados. El que confiesa empieza reconociendo. Ya no más le eches la culpa. Es que yo soy así, pastor. Es que usted no sabe mi historia porque mi papá me dejó, porque no tuve un ejemplo, porque a mí me hicieron esto o no hicieron. No más. Pórtate varonilmente, dijo Pablo. Portaos como verdaderos hombres. Asume tu responsabilidad
Y si tu Edén es un desastre, es tiempo de levantarlo. Es tiempo de cultivar, es tiempo de cuidar. Y pronto, pronto, pronto vendrá la gran cosecha, los grandes frutos. Y podrás darle la ofrenda al Señor de alabanza, de gloria. Querido hombre, tú eres el llamado a bendecir a tu esposa y a tus hijos. No solo con pagar la renta, llenar la alacena, pagar la escuela. Ella ha estado esperando que te levantes. Ella ha estado esperando, orando, que te despiertes, que la bendigas, que la alabes como la mujer de Proverbios 31. Que a través de tu fe ella pueda recibir sanidad, valor y pueda florecer y fructificar. Querido hombre, querido varón, tus hijos te están esperando. Que con tus palabras le des dirección, que con tus acciones le dejes un legado. La herencia son posesiones, querido hombre, escúchame. Pero el legado son acciones, ejemplo a seguir. Y tú tienes todo lo necesario y suficiente para dejar un buen ejemplo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No huyas de la batalla, no más. No más. El Dios de los ejércitos camina contigo y va a adiestrar tus manos para la batalla. Él no va a quitar la batalla. Él va a adiestrar tus manos para la batalla. Él te va a dar estrategias, te va a dar armas, te va a ungir. Lo está haciendo esta mañana. Levanta bien tus manos. Te va a ungir de la cabeza a los pies para que vayas y pelees y traigas un gran botín. Ya no más conformismo, ya no más pasividad, ya no más estancamiento, ya no más excusas. En el nombre de Jesús, sacúdete, querido varón, y vuélvelo a intentar. Vuelve a ir a la batalla una vez más. Tu comandante en jefe fue a la batalla y terminó en una cruz, pero tranquilo, que al tercer día él resucitó. Tranquilo, que él caminó por el valle de sombra, de muerte, de escasez. Así que no vas a ir por caminos desconocidos. Por más tenebrosa que se vea la lucha, la batalla que se avecine o en la que te encuentras, tu comandante en jefe, Jesucristo, transitó esos caminos, te dejó la guía. Si te sientes perdido, abre el manual, abre la bitácora, abre la guía y deja que esas semillas se planten en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, en tu Edén. Queridos hombres de verdad, hombres de valor, que tu Edén sea tan fructífero que las personas puedan venir a descansar en tu presencia. Wow, a mí me gusta estar con tal o cual persona porque hay una paz. Wow, qué interesante que puedo ir y encontrar un consejo, una palabra. Me siento seguro, segura cuando Él está ahí. Que tu Edén sea tan fructífero, querido hombre, que muchos busquen tu presencia así como tú buscas la presencia del Padre Celestial. Empieza a actuar de acuerdo a tu propósito y tu identidad te será dada.